Ok. Esta clase trata de generalidades de imágenes en cirugía torácica y yo básicamente lo que hice fue tratar de ordenarlas en tres escenarios fundamentales. Los escenarios son las imágenes relacionadas a diagnóstico, las imágenes relacionadas a la necesidad de tener un diagnóstico, pero no a través de las imágenes, sino que un diagnóstico histológico, básicamente entonces la cirugía relacionada a la biopsia, eh, y las imágenes que están relacionadas al exámenes postoperatorios. Ahora, yo pensé cuál era de estas las más importantes para ustedes, los alumnos, y creo que las imágenes de diagnóstico son las más relevantes porque son las que están relacionadas con todo el proceso de previo a que ocurra el acto quirúrgico, y por eso me voy a detener, no exclusivamente, pero principalmente en estas imágenes, las imágenes entonces diagnósticas. Los objetivos de la clase son tratar de saber, conocer y a lo mejor entender cuáles son las técnicas de tórax que son más útiles en cirugía, cómo pedir el examen o qué examen pedir y qué esperar del examen a través de la visualización de algunas imágenes en el tórax que espero que les gusten y les parezcan útiles. Eh, Hablemos primero de una de las primeras técnicas de imágenes que son la radiografía. La radiografía se ha usado durante mucho tiempo y básicamente la radiografía de tórax que conocen ustedes, que la radiografía frontal lateral se usa tanto en una evaluación preoperatoria como también en la evaluación postoperatoria. Ahora, la evaluación postoperatoria generalmente no es una radiografía igual que la preoperatoria, porque la postoperatoria es una radiografía portátil, muchas veces en la cama del enfermo, y tiene diferencias en cuanto a la técnica que la hacen más difíciles de leer, pero se usan muchísimo para la evaluación postoperatoria de los pacientes porque es mucho más fácil, es rápido llegar donde el paciente, rápido tomarla, es mucho más fácil que evaluar un paciente con una tomografía computada. Ahora, las imágenes preoperatorias se usan, y yo me acuerdo todavía el caso de un paciente que se operó de una cirugía abdominal sin un examen preoperatorio, y en el examen postoperatorio aparecieron una serie de imágenes pulmonares y el paciente entonces tenía una enfermedad neoplásica diseminada, y yo creo que por eso se usan muchísimo las radiografías preoperatorias, porque nadie quiere que se le vaya a pasar una lesión y nadie quiere que se le vaya a pasar una lesión importante en un paciente que se va a operar. Entonces se piden con mucha frecuencia. Ahora, en realidad no es muy frecuente encontrar hallazgos, pero en ciertas ocasiones sí se encuentran y sí son importantes, como por ejemplo la presencia de nódulos pulmonares o la presencia de alteraciones cardíacas. Por ejemplo, aquí, incidentalmente en este paciente se encontró un nódulo pulmonar grande en el hemitórax izquierdo. Vean ustedes de tener como unos 2 centímetros. Los contornos están bastante bien delimitados, pero el paciente no tenía ningún antecedente y se terminó diagnosticando incidentalmente una enfermedad neoplásica. Entonces, yo creo que esa es una de las principales indicaciones de las radiografías preoperatorias. Pero como les contaba, la radiografía postoperatoria tiene muchísima utilidad, generalmente relacionada con la radiografía postoperatoria puedes hacer diagnósticos rápidos, por ejemplo, de neumotórax, sobre todo neumotórax grandes, o derrames pleurales, que en caso de cirugías torácicas podrían ser hemotórax. Ahora, con menos frecuencia uno se fija en otras alteraciones relacionadas en el parénquima pulmonar, pero en ocasiones habituales hay también casos graves que se podrían ver o sospechar con radiografía de tórax. En este caso les traigo como imagen una radiografía, por ejemplo, un paciente que ha sido operado en el lado izquierdo, tiene una lobectomía, y vean ustedes que tiene un tubo de drenaje pleural en el lado izquierdo que llega casi al ápice del hemitórax izquierdo, y en el control apareció una extensa opacidad
del hemitórax izquierdo, que es parenquimatosa, y este paciente se le realizó una tomografía computada que demostró una torsión pulmonar, que es una causa rara de una opacificación completa, pero deja ver la utilidad de la radiografía en los controles postoperatorios. Para otros escenarios que se puede usar la radiografía también, por ejemplo, en el caso de una lobectomía, aquí nosotros podemos ver un paciente que tiene una cirugía en el lado izquierdo. Vean ustedes que el diafragma está ascendido porque estas son aires digestivos, digamos, el colon y la burbuja gástrica. Este es un nivel porque tiene un neumotórax y tiene derrame pleural izquierdo. Entonces uno con la radiografía lo que puede hacer es controlar cómo es que la cavidad residual pleural se va llenando, va disminuyendo de tamaño y el paciente se va recuperando, y si no ocurre la evolución habitual, el paciente entonces uno sospecha que el paciente tiene alguna complicación. En este caso también el paciente tiene, y ustedes vean, tiene un efisema de la pared torácica izquierda que se ve como estas líneas estriadas que aparecen por fuera de la cavidad torácica. Sin embargo, la vedette de la cirugía torácica yo creo que es la tomografía computada. Ahora, ¿por qué? Porque la tomografía computada verdaderamente tiene la anatomía más detallada de todos los métodos de imagen. O sea, con la tomografía computada tú ves el parénquima, los vasos, ves el corazón con mucho detalle, y por tanto la reconstrucción de la tomografía computada en distintos planos permite conocer eh, muy bien cómo es que la anatomía está definida en un paciente en particular. Ahora, en la tomografía nosotros podemos mirar el parénquima en sí, ¿cierto? Y las imágenes de parénquima, cuando nosotros vemos una alteración en el parénquima, en este caso una opacidad, y nosotros nos damos cuenta que el paciente no está mejorando esta condición, sino que esta condición persiste, y nosotros sospechamos, por ejemplo, una neoplasia pulmonar, podemos pensar en abordar el paciente de forma quirúrgica, ya sea por cirugía intervencional o por una cirugía abierta o de otra naturaleza, ¿cierto? En este caso, les traigo un caso de un paciente que tiene una opacidad pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, que es una condensación grande, que no se mejoró, que persistió en el tiempo y se sospechó que tenía una neoplasia pulmonar. Y además el paciente tiene un derrame pleural izquierdo al menos moderado. Entonces, en este caso, la tomografía sirve para definir y programar una cirugía o una punción y diagnóstica del paciente. También la tomografía computada se usa mucho para la evaluación de pacientes con nódulos pulmonares, y este es el caso de un paciente que tiene un nódulo pulmonar en el lado izquierdo, que tiene contornos bien delimitados, es bastante homogénea. Ustedes pueden definir con tomografía su relación con la pared torácica, si la lesión es central o es periférica, si se puede o no abordar con una punción o se tiene que abordar con cirugía. Em, en este caso, el paciente tenía una evaluación con medio de contraste, y es a lo que me voy a referir un momento más acerca de la utilidad del medio de contraste en pacientes que tienen evaluaciones de nódulos pulmonares y patologías pulmonares. Aquí ahora presento un paciente que tiene una enfermedad mediastínica, tiene una lesión mediastínica, y la tomografía computada sirve para la evaluación de lesiones mediastínicas que pueden tener distintos tamaños y distinta ubicación. Si ustedes se dan cuenta, esta lesión es bastante grande, pero con la tomografía computada yo puedo saber cómo son sus límites,
cuál es su relación con las estructuras vecinas, cuál es su estructura interna, cuál es su relación con el resto de la pared torácica y cuál podría ser su mejor línea de abordaje. Lo que les quiero mostrar es básicamente cómo es que la tomografía computada delimita muy bien la anatomía, nos permite definir la localización y la relación con las estructuras vecinas de forma bastante nítida. Aquí también podemos observar y definir en patología cardíaca, en este caso un paciente que tiene una enfermedad pericárdica, cómo se ve nítidamente el contorno del pericardio en un paciente con una pericarditis constrictiva y una calcificación pericárdica. Con la tomografía computada a través de la anatomía podemos definir también variantes que son importantes a veces en escenarios quirúrgicos distintos. Por ejemplo, aquí en la primera tomografía vemos una arteria subclavia derecha que es una arteria subclavia derecha aberrante que puede producir en ocasiones problemas de disfagia. En este caso vemos en el paciente del medio vemos una vena cava izquierda persistente, que puede ser importante, por ejemplo, al introducir un catéter venoso por el lado izquierdo, que no se va a la situación habitual, sino que sigue paralelo a la aorta. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver un paciente que tiene una variante que corresponde a una cisura de la vena ácido. Ahora, quiero detenerme un poco cuál es el rol del PET-CT para la patología quirúrgica. El PET-CT básicamente lo que hace es sumar una tomografía computada con medicina nuclear, en el fondo captación de glucosa marcada para determinar si una estructura capta o tiene mayor metabolismo o no que el resto de las estructuras. Las estructuras que tienen mayor metabolismo suponen que el paciente podría tener una enfermedad, por ejemplo, inflamatoria o neoplásica. En este caso, lo que se hace es sumar dos métodos de imagen, esta que es la tomografía y el PET. En este caso se muestra un paciente que tiene una neoplasia de células pequeñas, donde la anatomía está muy bien delimitada a través de la tomografía computada y ustedes ven un nódulo periférico, nódulos más centrales, aquí está la aorta ascendente y la descendente, y vean que la lesión está invadiendo el mediastino y se ve cómo este capta en el PET. Ahora bien, hay que tener cuidado porque en el PET-CT no sirve solamente para el diagnóstico de enfermedades neoplásicas, sino que también es útil para enfermedades inflamatorias. Por tanto, ahí hay una superposición que pueden existir de imágenes neoplásicas e inflamatorias. Por tanto, el PET no se usa para el diagnóstico de neoplasias, sino que básicamente el PET sirve más para definir la etapa de una neoplasia ya conocida, diagnosticada previamente con histología. Les quiero mostrar un ejemplo. Este paciente tiene un nódulo en el lóbulo superior izquierdo, que es periférico y que se pensó que era una lesión neoplásica. Sin embargo, lo que tenía el paciente es un granuloma tuberculoso que simulaba una neoplasia. Eso como para grabar la idea de que el PET no es para hacer el diagnóstico de enfermedad, sino que es más útil para hacer la tipificación de la enfermedad. Ahora, ¿cuál es el rol de la resonancia magnética? En verdad la resonancia magnética no se usa tanto para patología quirúrgica. En particular, en pulmón nos sirve mucho porque en pulmón el aire no permite tener una adecuada visualización de las alteraciones en el parénquima. Y entonces la resonancia magnética se usa más para patología de mediastino o patología de la pared torácica. En el mediastino, la tomografía computada entrega tanta información acerca de la anatomía que la resonancia magnética tiene un segundo lugar. ¿Cuál
¿Cuál es la propiedad que hace que la resonancia magnética sea buena? Cuando uno necesita saber si alguna estructura está invadida por una lesión tumoral, por ejemplo, porque la resonancia magnética tiene mucha y muy buena resolución de contraste y no tanta resolución espacial. Significa que puede definir muy bien la diferencia entre una y otra estructura y definir muy bien si es que éstas se están tocando, se están superponiendo o se están invadiendo. En este caso, les quiero mostrar el ejemplo de un paciente que tiene un timoma, por ejemplo, y recién, como yo les mostraba, también les mostré a un paciente que tenía una lesión mediastínica, pero vean ustedes que la resolución no es tan nítida como la que teníamos con la tomografía computada. En este caso, en la tercera foto, vean ustedes que se le puso contraste endovenoso y se ve la masa y se ve la aorta aquí y se ve la aorta descendente y aquí está la arteria pulmonar. Sin embargo, la nitidez y la diferenciación entre parénquima y las otras estructuras no es tan fiel como lo que uno puede encontrar en la tomografía computada. Sin embargo, aquí en la foto de la derecha les quiero mostrar cómo es que un linfoma está delimitando el contraste del corazón y se ve que esta lesión no está invadiendo el ventrículo izquierdo. Y a eso me refiero cuando yo les digo que en algunas ocasiones la resonancia puede servir para definir si es que una estructura está solamente tocada por la lesión o invadida. Ahora, ¿cuáles son los targets esenciales sobre los cuales nosotros hacemos diagnóstico en vías de una resolución quirúrgica? Básicamente son las neoplasias, ¿cierto? Las neoplasias pulmonares o de mediastino, los tumores de mediastino y las lesiones de pared torácica. Quiero hablar primero acerca de los nódulos pulmonares. La tomografía computada es la reina de la evaluación de nódulos pulmonares, ¿cierto? Y los nódulos pulmonares básicamente se evalúan con tomografía computada a través de su tamaño, su forma y sus contornos. Es decir, la morfología de la lesión y su relación con otras estructuras, eventualmente es lo que define si una lesión es buena o una lesión puede ser maligna. Por ejemplo, en este caso, tenemos una lesión que es ovalada, que es de contorno irregular, algo espiculada, tiene un borde, esta densidad se llama densidad en vidrio esmerilado y la lesión está casi tocando la superficie pleural. Esta lesión mide aproximadamente 1,8 centímetros y solo por el hecho del tamaño y de la forma de la lesión es sospechosa de una lesión neoplásica, que finalmente en este caso fue operada y resultó ser un adenocarcinoma. Ahora, las lesiones que son nodulares, en las últimas guías se definió que no todos los nódulos pulmonares tienen que ser seguidos. Los nódulos pulmonares que se tienen que seguir son aquellos que miden 6 milímetros o más, porque la probabilidad de que un nódulo de menos de 6 milímetros sea un cáncer es bastante baja. Entonces solo los nódulos de 6 milímetros o más necesitan seguimiento, pero el seguimiento que se hace del nódulo básicamente está relacionado con seguimientos de tomografía computada, no con otros métodos de imagen, y lo que quiere saber es si el nódulo va creciendo en tamaño. Ahora, antes del año 2018 lo que se hacía era medirlos con caliper, pero ahora se prefiere evaluar los nódulos pulmonares con volumetría. Y una diferencia en volumetría mayor de 20% significa que el crecimiento o la variación de tamaño del nódulo es verdadera. En este sentido y en este caso, lo que quiero reforzar un poco es el tema de los nódulos, que el análisis de los nódulos tiene que ver, como yo les mencionaba, con la forma, con el tamaño, con su relación, con la relación con la otra estructura o con sus bordes, y no tiene relación con el medio de contraste. Por tanto, en los pacientes que se evalúan por nódulo pulmonar
y se siguen nódulos pulmonares, no es necesario poner medio de contraste. Y esta máxima sirve también para la búsqueda de metástasis, es decir, cuando yo quiero evaluar problemas de parénquima y relacionados con nódulos pulmonares, no es necesario poner medio de contraste. Pero, sin embargo, vamos a ver cuáles son las excepciones de esto. Este paciente es un paciente que tiene, como ustedes ven, una gran lesión. Tiene una lesión al lado izquierdo que tiene una relación con estructuras vasculares y con el mediastino y se propaga o se extiende al lado izquierdo del tórax. También tiene derrame pleural. Sin embargo, como no estoy usando método de contraste, a pesar de que la enfermedad también es de parénquima, es difícil saber cuáles son las estructuras comprometidas o cuáles son las que están invadidas o no invadidas por el tumor. En cambio, si yo uso medio de contraste, puedo saber claramente qué es la estructura es vascular y qué es el tumor. Vean ustedes que todo esto corresponde al tumor. Todo esto corresponde al tumor y el tumor se ha extendido hacia el mediastino y ahora está en la región subcarinal. Estos son los bronquios, esta es la arteria pulmonar derecha, el tronco de la arteria pulmonar, la aorta ascendente, la aorta descendente y la vena cava superior. Entonces, ahora sé que el tumor está invadiendo toda la región iliar y sé que está extendido al mediastino en el ganglio o los ganglios subcarinales. Sé también ahora que tiene un derrame pleural y que ese derrame pleural es moderado. También sé que no está invadiendo la pared torácica, pero sí tiene opacidades acá en el tejido adiposo. Es decir, el método de contraste me ha ayudado a hacer un esquema de qué es lo que está ocurriendo exactamente con el paciente. Y eso es lo que yo les quiero decir. Cuando ustedes sospechan que un paciente tiene un cáncer pulmonar y tiene una lesión neoplásica, ese paciente sí necesita eh, tener un examen con medio de contraste. Entonces existe una diferencia entre hacer una evaluación de un nódulo pulmonar o la evaluación de probable metástasis que evaluar un paciente que estoy sospechando que tiene un cáncer pulmonar. Lo mismo ocurre cuando las lesiones son mediastino. Cuando usted sospecha que el paciente tiene una lesión de mediastino o va a tener una lesión de mediastino, es imprescindible usar medio de contraste. El medio de contraste me permite mirar cuáles son todas las estructuras vasculares y me permite definir, por ejemplo, en este caso, cuáles son adenopatías. Estas adenopatías, por ejemplo, esta adenopatía subcarinal o esta adenopatía. Y este paciente lo que tiene es una neoplasia de células pequeñas. Entonces lo que tenía era un nódulo pulmonar que se sospechaba que era neoplásico, pero como sé que estoy pensando que tiene una neoplasia avanzada, entonces pido el examen con medio de contraste. Todas las lesiones del mediastino es necesario usar medio de contraste. Esta lesión ya la mostré. Esta lesión es un timoma que tiene la característica de ser una lesión de mediastino anterior muy bien definida, generalmente contactando la pared anterior del callado de la aorta, pero en este caso, porque es un timoma no invasivo, no tenía invasión de la pared aórtica. A diferencia de esta lesión, que es una lesión de aspecto más agresivo, más irregular, los contornos más lobulados, donde la relación con el resto de la estructura no está muy clara y los contornos son mal definidos, caracterizan a las lesiones malignas, en este caso un tumor de células germinales. Y tenemos también la posibilidad de ver este tipo de lesiones. Una lesión muy grande, una lesión que nació en el mediastino, está lateralizada a izquierda, y vean ustedes que tiene eh, tres tipos de tejido. Uno que es líquido o parte blanda, que es esto tejido que es gris. Este negro, que corresponde al tejido adiposo y contenido cálcico. Y este paciente lo que tiene es un teratoma maduro. Generalmente en las patología de mediastino anterior, lo que ustedes van a ver son este tipo de tumores. En el mediastino medio, como les mostraba, los ganglios son típicos y el mediastino posterior es la patología del esófago y las enfermedades neurológicas o tumores neurogénicos.
Y por último, quiero hablar de la pared torácica. En la pared torácica, una de las indicaciones clásicas en los niños y adolescentes son la patología congénita, en este caso un pectus excavatum. El pectus excavatum es una disminución del diámetro anteroposterior del tórax por una incurvación del cuerpo external, que además la mayoría de las veces tiene una rotación en sentido horario o antihorario. En este caso lo tiene en sentido antihorario. Y ¿cómo se determina la gravedad de la enfermedad? A través de un índice que se llama el índice de Haller, que determina este diámetro partido por el diámetro anteroposterior, y si es mayor de 3,28 es patológico. Y dependiendo de cuán patológico sea, puede generar algunos problemas cardíacos por compresión. Generalmente el tratamiento es más que todo estético, y la minoría de las veces es por un problema realmente de una compresión torácica cardíaca que produce una patología de este nivel. La otra patología típica, y vamos a pasar también a otra clase, porque es básicamente trauma torácico, es la patología de las costillas, las fracturas costales, y en estas me gustaría hablar acerca de este tratamiento, que es el tratamiento de las fracturas costales. Previamente no se realizaba tratamiento de las fracturas costales, y eso mantenía a los pacientes mucho tiempo en las unidades de cuidado intensivo. Se ha visto que el tratamiento de las fracturas costales con estos placas y tornillos facilita la recuperación del enfermo y disminuye el distrés. Y por último, los tumores de la pared torácica. Generalmente los tumores de la pared torácica están relacionados más bien con metástasis ósea. La minoría de las veces las lesiones son lesiones sarcomatosas primarias, y en este caso es un paciente que tiene un condrosarcoma que se ha extendido hacia la región anterior de la pared, ha invadido también hacia la región interna en el hemitórax derecho. Vean, las calcificaciones son muy gruesas, ha destruido también el plano de la pared torácica y la región costal, y tiene un extenso derrame pleural con atelectasia. Pero esta condición no es muy frecuente, pero en estos casos se usa mucho la tomografía computada. Se pide bastante la resonancia magnética para evaluar estas lesiones, pero la resonancia magnética no es muy distinta estas lesiones sarcomatosas de otras lesiones del resto de la economía, y en general el diagnóstico básicamente, porque además es fácilmente accesible, es con biopsia. Así que con una histología uno puede tener una fiel determinación de lo que se trata, y la tomografía computada y la resonancia magnética se utilizan para definir cuáles son sus bordes, hasta dónde llega la lesión, si los bordes quirúrgicos están bien o mal programados, etc. Bueno, y eso sería todo lo que he programado para ustedes. Ojalá que haya sido de utilidad, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente presentación. Quisiera darle la palabra al doctor Chendes y después al doctor Palavecino para que dé algunos comentarios. Bueno, ha sido muy interesante, muy entretenida la clase del doctor Pereira. Hizo un potpourri así, digamos, una visión global de diferentes patologías que creo que desde el punto de vista docente han sido realmente muy buenas. Yo no me dedico a tórax, así que no tengo ninguna experiencia, pero sí hay un organito por ahí en el tórax al cual he dedicado mi vida, que es el esófago, que en realidad está en los tres campos, tanto cervical, torácico como abdominal, pero básicamente está en la región torácica. Yo quería hacer una pregunta, doctor Gonzalo. ¿Cuál sería la comparación entre el escáner y la radiografía de esófago de estómago duodeno en el estudio de la patología del esófago torácico? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál sería mejor o se complementan? Especialmente estoy hablando, ¿no es cierto?, de tumores y de hernias tales, porque ahora con la prolongación de la vida han aparecido estas grandes hernias tales que antes no las veíamos.
claro. ¿Cuál sería su opinión en eso, de la comparación del TC con la radiografía de esófago? Doctor, me estoy acordando del doctor Claudio Cortés cuando me retaba por mi esófago estómago. Exactamente. Él era muy estricto. Mira, lo que más conozco de la radiografía esófago-estómago lo conozco por Claudio Cortés. Él era brillante en obtener unas imágenes preciosas. Yo siempre me recuerdo de que las imágenes que él tenía, siempre hablaba como de la coronta, ¿cierto? Y del paso filiforme del medio de contraste a través del esófago. Tú podías saber exactamente dónde estaba la lesión, cuál estenosante era, y con la morfología interna definir si la lesión era benigna o era maligna. O sea, el doctor era preciso en establecer ese diagnóstico. La tomografía computada es la que más se usó después para para definir era la etapa en donde estaba la lesión, porque uno ve el lumen, pero no sabe lo que está afuera. Entonces, al mirar con la tomografía computada, tú podías saber si la lesión era muy grande, si había invadido o no estructuras vecinas, o se tenía otras lesiones que eran satélites, porque a veces las lesiones satélites no se ven tan bien, porque no necesariamente deforman tanto el lumen. Pero yo me acuerdo que el doctor Cortés nos decía, este no tiene una sola lesión, este tiene más de una. Y aparecía en la tomografía computada. La tomografía computada, por supuesto, entonces te sirve para saber tapificar un poco la lesión y para saber cuáles son sus extensiones externas, para saber dónde está diseminada las lesiones. Sin embargo, la patología del esófago es una patología bien local, encuentro, ¿cierto? Y que casi toda la invasión ocurre en las cercanías de la misma lesión. Y la tomografía computada, por supuesto, se ha transformado en una herramienta súper importante del postoperatorio. Ahí es donde ha dado mucho beneficio a la cirugía torácica. Muchas gracias, De doctor. Muchas nada. gracias. Y solamente, lamentablemente, no hay más Claudio Cortés, por doctor Gonzalo. No, Y pues, ya muy está poca Álvaro gente, Sangüesa. sí, pero muy poca gente está haciendo radiografías de esófago estómago bueno. Entonces el Sí, escáner ya realmente lo ha reemplazado mucho. Muchas gracias, muy bien, doctor. de nada, gracias. Ahora, doctor Palavecino. Está con el audio apagado, doctor. Ahí. Nada, yo invito al doctor Pereira, que es nuestro, de acá, nuestro departamento de jefe de la unidad de tórax. La presentación me pareció muy adecuada porque está muy bien orientada hacia alumnos y creo que hizo énfasis en algunas cosas que son importantes, la importancia de la radiografía de tórax, los alcances que tiene el escáner y como se planteó como objetivo, que el objetivo principal, cómo pido el examen, qué examen pedir, que eso es lo básico. O sea, yo creo que sin ser radiólogo ustedes tienen que saber eso, que es básico. O sea, en qué momento, qué pedir, cómo pedir, saber la patología, porque él tocó la parte parenquimatosa, los tumores, la pared torácica. Entonces, ese es el punto que hay que enfatizar. Y yo creo que ustedes ya con esto, que yo sé que es muy amplio lo que les queda, pero el barniz que dio, como la orientación y la clase, si la vuelven a revisar, se van a dar cuenta. Nosotros trabajamos mucho con Gonzalo, especialmente en la parte de radiología intervencional, que en un minuto lo tocó. Cuando nosotros hacemos en un paciente que viene con un sangrado activo, con una hemoptisis tremenda, nosotros le vamos a pedir el consejo a ellos y nos orientamos también, igual que los cirujanos, vamos a buscar el consejo de cómo entrar, porque nosotros, cuando se hacen los estudios vasculares, se hacen las reconstrucciones en distintos planos y nosotros cuando vamos a entrar a hacer una embolización de las arterias bronquiales ya llevamos presente qué es lo que vamos a hacer. Así que yo creo que yo no sé si, Gonzalo, tú, de la experiencia que hemos ganado con ustedes, tienen más o menos la misma impresión, porque nosotros vemos la parte de la hemoptisis, lo tumoral,
la radiofrecuencia en tumores, que mañana lo vamos a tocar parcialmente. Pero yo felicito a Gonzalo. Gracias, gracias Patricio. Nosotros trabajamos muy estrechamente con radiología intervencional, porque uno evalúa las lesiones, pero toda la ayuda que significa la evaluación de las imágenes en relación a lo que se puede hacer o no se puede hacer en radiología intervencional están estrechamente relacionadas a esa. Y a mí me encanta trabajar con los radiólogos intervencionales por eso, porque es súper interesante lo que hacen. De repente uno no sabe si realmente lo que uno informa se puede o no se puede hacer, digamos. Uno opina, pero... Y en ese sentido es muy gratificante ese trabajo.